Acá les muestro cómo calcular la hebra inicial. Envolvemos sobre la aguja 10 veces y después mido 20 y 30 puntos. Una vez que tengo estas 3 hebras, le voy a agregar 2 medidas más para que me quede un poquito de hilo para coser. Después tomo el extremo a donde había pinchado y busco el centro. Acá voy a hacer un nudo corredizo sobre la aguja y voy a hacer un montaje alemán retorcido que es muy parecido al de hebra larga, solo que es un poco más elástico. Entonces voy a dejar la hebra corta hacia adelante y la larga que va al ovillo hacia atrás. Montamos sobre el índice la larga, la corta sobre el pulgar y después tiramos hacia abajo de esta forma exactamente igual al otro montaje, formando una V. Ahora vamos a pasar con la aguja por abajo hacia el centro. Vamos a tomar la hebra de adentro del pulgar, así, de arriba hacia abajo. Empujamos y nos vamos a buscar la del índice. La tomamos de esta forma y la vamos a pasar por este triangulito que se forma ahí. Suelto y ajusto. Y repito. Bajo la hebra, paso por el medio, tomo la del pulgar, busco la del índice y paso por el triángulo. Suelto y ajusto. Bajo, tomo la de adentro, la del índice y miren. Si quieren pueden hacer este movimiento con el pulgar, sueltan y ajustan. Es ideal para cuando tenemos que tejer gorros, guantes, cuellos o medias. Miren, acá me quedó la distancia perfecta de hebra para después poder coser al final.